Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine, un día más un nuevo vídeo a la carta. En este caso nos lo ha pedido nuestro buen amigo Sergio, a quien yo personalmente le voy a dar las gracias porque además ha sido un vídeo, como veis, en conjunto con mi queridísimo compañero Miguel Juan Payán, que se ríe según digo queridísimo, no sé por qué le hace tanta gracia. Y, no me hagas hablar, que sabes que soy un cínico recalcitrante. Por supuesto, le damos las gracias por haber contactado con la revista Acción para hacer este vídeo. Ya sabéis que aquí abajo en la descripción tenéis todos los detalles para solicitar estas videocríticas a la carta. Ahí vienen las instrucciones y seguramente aparecerá un banner o un faldón indicándolo por aquí abajo. Dobles gracias por habernos elegido a los dos enfrentados para hablar de esta película, que creo que es un disfrute lo que vamos a hacer hoy. Va a haber poca pelea. Y, por supuesto, a nuestro amigo Sergio le damos también las gracias por habernos hecho revisitar una película que yo creo que nos mola muchísimo y que es una de las mejores de su género y una de nuestras favoritas. Y ya cedo la palabra a mi queridísimo, de nuevo, Miguel Juan Payán, para dar las gracias a Sergio también y para hablar de Tiburón, ni más ni menos. Bueno, o igual no le doy las gracias a Sergio, eso nunca se sabe, ¿no? Tratándose de mí, puedo salir por cualquier lado. No, yo, por supuesto, que le agradezco a Sergio que haya pedido esta videocrítica. Hay que ser agradecido siempre. Y lo que sí voy a aprovechar para decir que esto es un vídeo de la revista Acción. Uy, que lo pongo al revés. Acción Televisión, pero también Acción Cine. Una revista de coleccionismo y tal que tenéis en el kiosco y que podéis pedir a la dirección que os van a poner aquí abajo y tal. Y que, por supuesto, esto es un vídeo con spoilers. Si os gusta le podéis dar a like, podéis suscribiros al canal y tenemos una sección premium con vídeos exclusivos por si queréis apoyar más la revista y demás. Dicho todo esto, e insisto con el aviso de este es un vídeo con spoilers para que la gente no se llame después a engaño. Y efectivamente suscribo todo lo que ha dicho don Jesús, he incluido ahora ese agradecimiento a Sergio y que bueno, y además Sergio nos comentaba que él había visto esa película, pues eso que había sido, me parece que para Sergio tiene algún tipo de significado iniciático la película Tiburón, de lo cual yo me alegro porque es una excelente manera de iniciarse o de alimentar el vicio cinematográfico. Es una de las mejores películas de la historia del cine. Es un tipo de película que cada vez se va a hacer menos. Porque estamos en un mundo colapsado, en un mundo audiovisual colapsado por las franquicias, los superhéroes, las precuelas, secuelas, spin-offs y demás. Del propio Tiburón se hicieron varias secuelas y todas eran mucho peores que Tiburón. Y totalmente prescindibles, es curioso. En el caso de Tiburón, todas sus secuelas son prescindibles. Y digamos que hay que subrayar eso, ¿no? Que este tipo de cine ya no se hace, que ya cada vez es más difícil entrar en una sala y encontrarte una sorpresa como lo que fue en su momento Tiburón. Yo la vi también, Sergio, siendo joven, tenía pues como unos 14 años, así más o menos, 14, 15 años, y fue una gozada, o sea, descubrir eso en el cine, con la gente pegando gritos como si no hubiera un mañana, y en una situación en la que todo lo que pasaba en la película era absolutamente nuevo, porque vista ahora, pues hombre, como vehículo de terror sigue funcionando bien porque es una película eficaz, pero evidentemente todos estamos ya más curados de espanto. Incluso las nuevas generaciones pues están más curadas de espanto. Pero en el momento en que se estrena la película fue un auténtico fenómeno y como decía Sergio, daba miedito acercarse al agua. Meter el dedo gordo del pie en el agua en una playa daba mal rollo. Yo te diría que daba mal rollo incluso meter el dedo gordo del pie en la bañera. Dicho esto, reivindicar eso, ¿no? Que yo quiero que vuelva este tipo de cine, de película única, una película que te cuenta su historia y de la que no necesariamente tiene que haber 50 secuelas, a cual más cansina y devaluándose cada vez más la propuesta.
Y que además, pues que no todos sean superhéroes, que hay otra posibilidad de género de aventuras, de género de terror, de fusión de géneros. Y yo creo que Tiburón tiene todo esto. Además, Tiburón cambió la historia del cine, en cierto modo, porque estableció una nueva manera de, eso mi compañero también lo tiene muy tripulado, que para eso es el hombre de las taquillas, de cambiar cómo se evaluaba. ¿Cómo se evaluaba una recaudación de película, Jesús? Y Yo creo sobre que podemos todo, empezar por ahí. cómo se estrenaba una película, porque Tiburón no cumple con lo que la gente esperaba de este tipo de cine. Es una película que nadie apostaba por ella en principio y por eso iba a estrenarse cuando iba a estrenar, o por eso se estrenó cuando se estrenó, porque dentro del universo de estrenos cinematográficos todavía no había llegado Star Wars y Tiburón, los grandes éxitos de taquilla de Estados Unidos y por tanto luego extensibles al resto del mundo, tenían que ver con el estreno en fechas, en otro tipo de fechas, no en verano. En verano la gente no iba al cine. Los estrenos no se daban en cine en verano. Y esta película llega en junio. Llega a las puertas del verano y se convierte en el taquillazo insuperable hasta que 2 años después o posteriormente llega Star Wars en mayo también y empieza la gente a decir, ostras, que a lo mejor el verano es una buena época para estrenar películas y desde ese momento nace la era del blockbuster. Con Tiburón nace la era del blockbuster y los estrenos multitudinarios en salas comerciales en verano. Lo que ahora vemos como a partir del 30 de abril empiezan los mastodontes de taquilla reales a estrenarse y este año lo tenemos con Doctor Extraño, por ejemplo, y luego posteriormente todo lo que llega en verano. Ese cambio se lo debemos a Tiburón y se lo debemos a que la gente descubrió una película que no fue sencilla de estrenar por todos los problemas que hubo en rodaje, porque por jugar con el tiburón Spielberg se lo cargó y que se convirtió en un fenómeno a todos los niveles. Y yo lo único en lo que no estoy muy de acuerdo, Miguel, es en que no siga siendo, o sea, por mucho que estemos curados de espanto, tú ves Tiburón y Tiburón no son los sustos, que es lo que me parece maravilloso. Tiburón es el miedo a lo que no se ve. Y hay un miedo, creo que es propio del ser humano, a las profundidades del océano, a esa oscuridad insondable que no sabes qué demonios hay ahí abajo, que pueden ser 11 kilómetros de bichos para abajo, y eso Tiburón lo borda. Y lo borda en la escena de arranque y lo borda en la escena, por ejemplo, de la inmersión del personaje de Richard Dreyfuss cuando va a buscar en el barco abandonado. O sea, en el barco hundido. Eso creo que lo clava. Entonces yo creo que sigue funcionando perfectamente para audiencias nuevas. Sergio nos dice que la vio con 5 años. Yo creo que la vi con una edad similar en televisión española. Y es de esas películas que dicen, no sé cómo me han dejado ver esto siendo niño, a ver quién se mete en la playa el próximo verano. Hombre, sigue siendo una película que funciona, es una película muy eficaz. Pero no nos engañemos, después de Tiburón, mira, precisamente esta semana hemos estado haciendo unos ejercicios en clase sobre El Resplandor y sobre El Exorcista. Y evidentemente yo creo que el terror también ha cambiado un poco de rumbo. La película sigue funcionando como un cañón en lo que se refiere a película de lo inquietante y demás, pero yo creo que con el tiempo ha acabado convirtiéndose más en una película de aventuras, con una segunda lectura incluso de carácter, pues, de reflejo de la época en la que se hace, de desconfianza de las instituciones, de búsqueda de una figura paterna, que es un clásico del género, perdón, un clásico de la filmografía del director, de Steven Spielberg, la búsqueda de una figura del padre ausente y demás. Pero sobre todo lo que quiero decir es que tú ves hoy El Resplandor y te sigue dando un mal rollo de 3 pares de narices. Porque El Resplandor acude a un tema que es un tema, digamos, bastante inquietante y bastante realista y bastante posible. Y no me refiero a los fantasmas y tal, me refiero a la cuestión de, pues eso, abusos, etcétera, ¿no? Y violencia doméstica. Mientras que Tiburón, los ataques del tiburón, digamos que en la actualidad, pues para mí traducen más con el tipo de público que tenemos hoy en día, traducen más como clave de aventura y demás. En cualquier caso, que sigue siendo resultando inquietante, hombre, me refiero a que
todos los recursos de terror que tenía en su momento, es que arrancaba a gritos. Yo la vi de estreno y arrancaba a gritos en el cine. O sea, la gente estaba absolutamente aterrorizada. Hoy te pones Alien, por ejemplo, de Ridley Scott, que llegó poco después, y te sigue produciendo una situación como, una sensación como de inquietud, pero realmente ya no es esa inquietud, terror que tenía en su origen, salvo que, claro, la descubras y la descubres con 5 años ahora, le pones eso a un crío de 5 años que no ha visto ninguna película o que ha visto pocas películas o que lo que ha visto, evidentemente ahí te va a funcionar. 5 o 10 años, depende de la experiencia cinematográfica que tenga el espectador. Pero si el espectador tiene un poco de experiencia cinematográfica y ha visto películas, y estoy pensando en gente de 14, 15, 16 años, Tiburón no es tan operativa como era cuando se estrenó, porque la gente que teníamos en aquel momento, 14, 15 o 16 años, no habíamos visto ese tipo de cosas, y el referente era la otra gran película de terror de la época, de la década, que es El Exorcista. Es que fíjate cómo está marcada la década de los 70 con... Yo voy a citar 3 porque me parece que son las 3 que dominan y que mandan, aunque evidentemente me podrían decir La última casa a la izquierda, también La última casa a la izquierda, La matanza de Texas, pero a nivel de gran estudio, porque La última casa a la izquierda de Wes Craven y La matanza de Texas de Tobe Hooper no eran de gran estudio, a nivel de difusión de gran estudio, de superproducción, de blockbuster, como has planteado, teníamos El Exorcista, teníamos Tiburón y después tuvimos Alien. Y finalmente, cerrando la década, El Resplandor, en 1980. Entonces, digamos que de estas 4, las que se han quedado un poco más, pues eso, como género de aventuras, como género del inquietante, yo creo que son las películas con monstruo. ¿Me explico? Que resultan, por ser película con monstruo, donde el terror se materializa en un tipo de figura material que puedes identificar, pues ahí es donde pierde un poco el tema, mientras que El Exorcista sigue funcionando sobre premisas inquietantes, absolutamente inquietantes, y El Resplandor sigue funcionando sobre premisas inquietantes. Pero bueno, después de todo este rollo, para mí, fundamentalmente, el Tiburón lo que tiene es que es una película de aventuras donde es un tipo de película de aventuras a la antigua, por decirlo así. En su momento se plantearon que si darle algún papel a Charlton Heston, papel del cazador de tiburones, querían dárselo a Charlton Heston. Por ahí van los tiros, ¿no? Yo creo que salió ganando poniendo a gente que en aquel momento eran menos conocida, relativamente, porque Robert Shaw sí que había hecho películas, Richard Dreyfuss también, y Roy Scheider había aparecido incluso en Friends Connection. Pero bueno, digamos que no eran superestrellas. Claro, la premisa de Spielberg era: si casco una superestrella en papel principal, se lo va a comer todo. Se va a comer hasta el tiburón. Charlton Heston se hubiera comido hasta el tiburón. Entonces, buscar a gente que fueran rostros menos conocidos y que de hecho alcanzaron su verdadero estrellato ahí, aunque tenían carrera anterior, yo creo que fue una de las premisas esenciales. Y yo creo que al final lo que sobrevive de todo esto es el sentido del humor de Spielberg, la maestría de Spielberg para hacer guiños, que son guiños, porque esta película está muy influida por Los pájaros de Alfred Hitchcock, por ejemplo, en mucha parte del planteamiento. Los aciertos de Spielberg de sacar adelante una película donde al tiburón se le ve poco o nada hasta prácticamente el final, que es cuando ya se sube directamente encima del barco. El juego de creación de personajes. Yo creo que lo que aquí sobresale es lo bien. Esta es la típica película, que lo hemos hablado tú ya en algún directo, Jesús, donde evidentemente la película, la versión cinematográfica, supera a la novela original, porque la novela original era un bestseller. Y después, ¿cómo supo podar de la novela original? ¿Cómo supo podar cosas? Pues, por ejemplo, el rollito que se traen, el rollito sexual que se trae la esposa del sheriff con el oceanógrafo, que está en la novela, pero lo liquidaron, lo quitaron de en medio en la película, en mi opinión, con buen criterio, no por una cuestión de valores familiares ni nada de esto, sino porque hubiera distraído al espectador de la cosa principal, que era ese juego, ¿no? Y después el homenaje a Moby Dick, el homenaje al género de aventuras con toda la parte central, ¿no? En general, hacerse una película de un asesino en serie que resulta ser un animal, pues era totalmente novedoso. Después, ¿qué pasó con esto? Pues que empezaron a copiar Tiburón como locos, sacaron hasta Grizzly, Tentáculos, unas daban un poquito... Piraña, Joe Dante sacó Piraña. Tintorera, quédate con Tintorera. Tintorera. O
O sea, todo el mundo. O sea, empezaron a Lo aparecer películas. peligrosísimo donde los haya, la tintorera, ahí está. Sí, sí. Empezaron a aparecer películas de tiburones hasta debajo de las piedras. Orca, la ballena asesina, que estaba curiosa. Bueno, estaba Boderek y ya está. Pero vamos, y Richard Harris también. Pero vamos, que quiero decir que lo que interesa también es centrar que esta película es una película de su época. Es que hoy en día, ¿qué equivalente tenemos a Tiburón? ¿Cuál es el equivalente hoy en día de Tiburón? ¿Cuál dirías tú que es el equivalente de No Tiburón? hay equivalente. Porque es otra, porque es otra Te voy a sociedad Te distinta. voy a poner el ejemplo, o sea, el equivalente en cine no existe. En televisión es el terror. La serie de televisión del terror, la primera temporada. Eso es Tiburón. Ese es el Sí, camino del Tiburón. Adaptado a nuestros tiempos, si lo quieres, pero es que en cine ya, o sea, en cine de vez en cuando tenemos una película de tiburones y demás, algo que llama un poco la atención. Hemos tenido la de a 47 metros con su secuela, la de Tiburón la presa, Tiburón 3D, todo esto, pero ya no hay, o sea, de hecho, no sé si has podido ver Deep Blue Sea 2 y Deep Blue Sea 3. Deep Blue no. Sea 2 es... Tú creo que hiciste la crítica hace no mucho de una película que se llamaba Tiburón Blanco, hace un año. Sí, 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 Bueno, sí, sí. pues Tiburón Blanco es Ciudadano Kane al lado de Deep Blue Sea 2. Ay, qué Para buena que, pinta, qué buena pinta. para que me entiendas, porque encima no es sarnado, no es megatiburón contra pulpo gigante, es que se va en serio. Y entonces dices, y encima está distribuida por Warner Bros. Y es como, a ver, ¿en qué jardín os estáis metiendo que no tenéis ni 4 perras ni vergüenza que conozcáis? Entonces, creo que hemos perdido ese género. El género de criaturas ya no interesa, no llama la atención, no. Es que ese es el problema. Y yo creo que Tiburón, además, en lo del cambio de género que tú dices dentro de la propia película, creo que el propio John Williams se da cuenta de ello y cambia la música. De todo ese compás que la música de Tiburón es la película. O sea, sin John Williams no hay Tiburón que valga. El miedo te lo mete Williams, la tensión te la mete Williams, es el que te tiene pegado al asiento con la música, aparte de, evidentemente, el montaje brillante, la planificación, la fotografía exquisita, todo. Pero la música es muy importante en Tiburón. Y cómo cuando se va dirigiendo la película a montarse en el barco y a cazar el tiburón, la música cambia. Y empieza a sonar esa fanfarria de peli de aventuras cuando van a cazar el tiburón. Y es música de peli de aventuras. Sí, evidentemente los compases del tiburón atacando siguen siendo los mismos porque es su tema. Pero la música de ellos es música de aventuras. Pero tiene un detalle muy bueno, porque efectivamente suena música de aventuras, de estas de piratas, de cazas, de salir al mar a pescar y todo esto. El propio cazador de tiburones que interpreta a Robert Shaw va cantando la canción esta de la Isla del Tesoro, de la botella del ron, y curiosamente ha tenido antes una frase que alude a la novela, también cantando la canción que le canta a Richard Dreyfuss cuando le dice: ¿usted se va a meter en el agua en esa jaula? Y en el agua va a estar el tiburón, nuestro tiburón. Y entonces se da media vuelta y se pone a cantar una canción que cantaban en Moby Dick, en la novela Moby Dick, los que salían a cazar ballenas y tal. O sea que la música efectivamente es crucial, como en todas las pelis de Spielberg. Pero lo que quiero decir es que lo interesante que es que Spielberg, mientras que está la música de aventuras, te mantenga esa clave de terror con ese plano, que yo creo que es el plano de la película, que es el plano de la boca a la mandíbula del tiburón, porque la película en el origen se titulaba Mandíbulas, esa mandíbula del tiburón que prácticamente ya se ha comido el barco, o sea, te está anticipando lo que va a pasar después, al final de la película. Y cómo sale, eso es un tema inquietante, y cómo te hace, por montaje, te muestra el mar lleno de sangre, porque están echando la sangre de los peces para pescar al tiburón. O sea, que te está diciendo la música, vamos a la aventura, pero Spielberg te está diciendo con las imágenes, pero no te engañes, esto sigue siendo terror. Claro, ese es el Eso momento. es los recursos. El momento de Richard Dreyfuss, que está echando está echando allí los otros dos discutiendo y le está echando allí el cebo y de repente asoma el bicho, Dreyfuss se da la vuelta, lo ve y dice: ¿has estado a esto de que te arranque el brazo? Y se queda, es que se le queda hasta el cigarro, y dices tú, y no sabe ni hablar, no es capaz ni de decir. Y ese momento que es medio cómico, pero una vez es la sonrisa que se te queda congelada de no es gracioso, no es, ese bicho no es gracioso, es demasiado grande para ser gracioso. Pero hay que decir una cosa, lo grande de todo esto, que es lo que yo echo de menos en el cine actual, es que a esas alturas de la película
Tú estás totalmente enganchado con los 3 personajes. Te importa lo que les pase. Les has cogido afecto. Incluso al más siniestro de todos ellos, que es el cazador de tiburones, le has cogido afecto. Has cogido afecto a los 3 y te importa lo que les pase. Una clave esencial para que funcionen las películas, y más aún si son de terror, es que tú le cojas afecto a los personajes. Y es que eso a mí, hoy en día, en el cine de terror, pues ni en el cine de terror ni en ningún tipo de cine. No le coges afecto a los personajes. Tú y yo estuvimos viendo el otro día El Hombre del Norte y ahí sí se produce este fenómeno. O sea, tú estás enganchado a ese personaje, no es que empatices con él o con lo que haga, pero sí que tienes ese interés, ese afecto por ver qué le va a pasar a este tipo y qué le va a pasar a estos otros tipos y tipas. Creo que eso el cine actual lo está perdiendo en base a construir mal, de manera deficiente, personajes que funcionan de manera episódica. Nada de eso ocurre en Tiburón. En Tiburón todo el guión es un todo, es un completo. O sea, está creado todo eso desde el Pero principio. también porque Tiburón marca unas pautas, crea unas normas que no existían, porque se inventa en sí mismo casi un género. Como tú has dicho, la réplica es continua. De hecho, yo estoy casi seguro de que Alien no existiría sin Tiburón. Sí, El éxito de Tiburón sí. provoca que llegue Alien. La grandeza de Ridley Scott es decir, vale, tenemos una criatura, vale, tenemos un bicho que va matando gente, pero esto es otra cosa. En narración, en fotografía, en historia, en personajes, vamos a cambiarlo todo. Y cambiarlo bien. Y te importan los personajes y hay un giro de cambio de protagonismo en mitad de la película y la película funciona como un tiro porque Ridley Scott está detrás y porque hay un guión detrás. Pero Spielberg marca con su película unas normas que posteriormente el cine acabó sobreexplotando. Por ejemplo, para que te importe el personaje siniestro, el de Robert Shaw, tiene que estar esa escena en la que te explica lo de los tiburones tigre, cuando se hundió el barco, cuando están todos ahí y cómo van, cuando empiezan enseñándose las cicatrices y va diciendo, y el otro cuenta lo que le pasó en el barco cuando se hunde el barco en la Segunda Guerra Mundial. Y cómo los que sobrevivieron y lo que oían y lo que se veía y lo que sentían y cuántos quedan cuando les rescatan. Y ese momento tú dices, ostras, entiendo a este tío, entiendo que esté tan jodido, entiendo que tenga ese odio visceral por los bichos y entiendo todo lo que hay alrededor de este. El problema es que el género ha sobreexplotado eso hasta convertirlo en una coña limonera de uno de los personajes contando el traumita que tuvo con el barco y los tiburones. Pero es que yo creo que lo de Robert Shaw, sobreexplotado. lo de Robert Shaw te importa ya desde el momento en que te lo presenta. Porque Spielberg te lo presenta con ese movimiento de cámara envolvente. El tío está sentado, está todo el mundo, se ponen de pie, pero él sigue sentado y les domina a todos. Creo que el tío arañando tal. Es que el problema, lo que yo creo que pasa hoy en día, Jesús, es que cuando tú veías aparecer a John Wayne en Centauros del Desierto, tú decías, cuando atacan los indios y el sobrino dice, me gustaría que el tío Ethan estuviera aquí, tú quieres que, también te gustaría que el tío Ethan estuviera ahí, porque si el tío Ethan estuviera ahí, solucionaría parte de la cuestión, tendrían una posibilidad. Y con Tiburón pasa igual. Es decir, después ya Spielberg se las ingenia para desarticular eso y hacer que el que finalmente solucione la cuestión sea el más vulnerable, que es el que te representa a ti, que es Roy Scheider. Pero yo creo que lo que hace es que te interesa el personaje, pero luego te importa. Pero es que, mira, si el personaje de Robert Shaw, a los 3 minutos de que te lo hayan presentado, resulta ser un hombre sensible, un hombre que en un momento determinado tiene sensaciones encontradas sobre su personalidad, que tiene un conflicto interno apoyado en su humanismo o falta de humanismo y le gustaría cambiar, que fue defraudado por una relación romántica. Todo eso es una reverendísima mierda, macho. O sea, es decir, así no constituyes un personaje íntegro. Para eso tienes a Roy Scheider. Para eso tienes a Roy Scheider. Para eso tienes a Richard Dreyfuss. Pero ese personaje no puede expresar vulnerabilidad, aunque después te revela su vulnerabilidad. Su vulnerabilidad es que no ha pasado página y se ha quedado enganchado al momento ese que dices tú pero eso te lo hace al final, en el tercer, dando paso al tercero. Eso hace que me importe el personaje. Tú has hecho que me interese. Tú me has presentado un tipo con el que yo he dicho, este es un cabrón con pintas, pero con este tienes una oportunidad de cazar al tío. Eso es. Eso me interesa. Pero luego empatizo con él y digo, hostia, este tío es así por esto que le pasó. Y creo que el género, ese tipo de efectos, los ha sobreexplotado. No ha sabido hacer lo de Ridley Scott, que es, me desmarco de todo. Hago mi propia versión de todo esto. No ha sabido. Y entonces creo que lo que quiero decir
lo que quiero decir yo es que faltan buenos guiones también y buenos Claro, directores. claro. Y lo que quiero decir es que hay que dejar de hacer trucos. Porque, claro, el personaje de Robert Shaw, Quint, el cazador de tiburones, no Hay puede uno. aparecer allí en la reunión esta, escuchando a Nirvana y diciendo que tiene miedo y llorando con una lagrimita. Porque entonces no puedes convertirlo en un personaje emo, porque no es el tipo de personaje. Entonces, ese personaje tiene que ser lo que es. Y creo que en la construcción de personajes, como ya está todo hecho, como tú dices, y está sobreexplotado, se juega la baza de vulnerabilizarlos, de buscar la lagrimita fácil y de convertirlos en algo que no son. Porque como ya está hecho lo bueno, pues lo único que me toca, lo único que puedo hacer es cambiar completamente al personaje, desnaturalizarlo y convertirlo en un llorón nada más empezar. Y así es como las películas de este tipo se deshacen, no interesan. No interesan, Pero es porque que no sirven modelos. ahí está la clave, es a lo que me No refiero un sirven poco ahora. modelos de conducta, no sirven Claro, modelos de conducta. Eso es todo. evidentemente. Para cazar a un... Es lo que pasa, es lo que pasa en El silencio de los corderos. Para cazar al Bill este hay que buscar la ayuda de Aníbal Claro, Lecter. Pues claro. es lo mismo, hay veces para cazar a un monstruo hay que buscar un monstruo. Quint no es un santo, es un tipo, es un borracho, es violento, es un borde, es un animal. Tiene su porqué, evidentemente, porque todo el mundo tiene un motivo para ser lo que es. No tiene, o sea, un motivo puede ser que sea un psicópata como Aníbal Lecter, vale, pero este tipo tiene su porqué, vale, ya lo aprenderemos después, pero hay que construirlo en base a eso. Y que cuando el tipo lo explique, no se derrumbe y busque la... ¿Por qué? Porque no es ese personaje. Quint es un cabrón con pintas y eso es lo que le ha... Pero es nuestro cabrón con pintas. Es nuestro personaje. Y ahora le entiendo y empatizo con él. Y yo haría las cosas distintas seguramente y me comería el bicho antes que a él. Seguro. Pero yo ahora le entiendo. Antes me interesaba mucho. Y sabía que era nuestra oportunidad. Pero ahora le entiendo. Lo que el cine no ha encontrado con este género en concreto es una forma de replicar eso sin caer otra vez en tópicos. Coño, que de la escena de esa de tiburón hay hasta un anuncio de televisión tristísimo de crema depilatoria que hace broma de eso, que es de vergüenza ajena. Es decir, en mi vida voy a comprar tu producto. O sea, es cualquier otra crema me vale, la tuya no. ¿Por qué? Porque aparte de que el anuncio es muy cutre, te has metido con papá tiburón. No se juega con las cosas de comer. No sé, es que hay cosas que el cine no ha sabido aprovechar y es una pena porque nos hemos quedado... También es verdad que Spielberg, que hizo ha decidido siempre pasar a otras cosas. Porque Spielberg a lo mejor podía haber hecho otra película del mismo género y habernos dado otra joya, pero ha decidido que no, que él está para otras cosas y ha ido cambiando de género muchas veces y me alegro, porque nos ha dado peliculones. Pero necesitamos también más directores como Spielberg que te metan en eso y que hagan lo que hizo esta película para Sergio. Y para muchos es despertar su amor por el cine. Sergio nos contaba que esta película es la que le hizo dedicarse en el futuro a las audiovisuales, que es a lo que se dedica ahora. Y se dedica por Tiburón. Entonces necesitamos más directores que te metan en eso y que esas películas empaticen con el público, porque de nada sirve que El Hombre del Norte sea un peliculón si al final la vemos 3. Pero si es que no es solo, si es que, claro, pero vamos a ver, el tema está en que también eso es muy grave en ese sentido, porque entonces estamos condenados a la estupidez. Pero quiero decir, en muchas películas de superhéroes, en muchas películas hay un ataque sistemático a una integridad del personaje. Se ataca la integridad del personaje. Se piensa, no sé en qué escuela lo están difundiendo esto, que el personaje, para ser interesante, tiene que expresar su vulnerabilidad cuanto antes y expresar cuanto antes lo mierdecilla que es. Y entonces lo que estás fabricando son mierdecillas que no pueden estimular más que a mierdecillas. Esa es la realidad. Es decir, lo siento, pero es la puñetera verdad. Lo que le pasó a Sergio es que fue a ver esta película y el tío no dijo, voy a ser cazador de tiburones. No, se enamoró del cine. Es decir, yo no estoy diciendo que tengas que crear personajes para que la gente empatice y llene determinado tipo de profesiones. No, yo lo que digo es que tú antes veías la chaqueta metálica de Kubrick y tú no salías de allí diciendo me voy a la guerra, pero esos personajes eran íntegros. Me explico, estoy hablando de la integridad del personaje. El recluta, el célebre recluta patoso en la versión española, en el doblaje español, ese es un personaje
íntegro. Íntegro como personaje, me refiero. Es un tío que claramente es un personaje completo, desarrollado. Y eso es lo que tenía Tiburón. Y fíjate, tú dices Spielberg, después se va a hacer otras cosas. Claro, se va a hacer Múnich. ¿Qué pasa con el personaje de Eric Bana en Múnich? Que es un personaje desde el principio íntegro, con sus dudas, con sus neuras. Y el final del personaje, fíjate cómo acaba. Pero es íntegro. Múnich es intocable. Múnich Claro. es como la lista de Schindler, es el bien. Fuera Claro. de Múnich no hay nada. Pero te voy a decir, mira, a lo que me refería también con lo del guion es, Guillermo del Toro lo intentó. ¿Y qué le pasó? Que el guión, no le dejaron el guión que él quería y la película se desmonta. Con un gran director detrás, con un grandísimo director detrás, si no hay el apoyo de un guión que respalde lo que queremos contar, la película se nos desmonta. Y en Tiburón todo funciona. O sea, hasta los errores funcionan. El cargarte el tiburón al final te funciona. El que la montadora de la película tuviera que hacer malabares al final te funciona. El que tú te obsesiones con un tipo de fotografía al final te funciona. El que contrates a John Williams al final te funciona. Es como una serie de casualidades que no te funcionarían, también es verdad, si no fueras Steven Spielberg. Quiero decir, que esto siempre parece que le quitan mérito a Spielberg de la película. No es que la montadora salvó la película. No es que John Williams, perdone, hay un señor detrás que dijo, y esto lo quiero así, 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 aunque otras cosas no funcionasen, aunque el tiburón no funcionase como se esperaba en el diseño de la creación. Y es por los mismos hechos que has dicho tú, el tema de la búsqueda de una figura paterna, ese toque de cine de aventuras, todo eso, le hacen una película más de Spielberg imposible. Es que además, fíjate, antes de Tiburón, Spielberg había dirigido Duel, que aquí era El diablo sobre ruedas. Sí. El personaje del protagonista es un señor currante, pringao, es un señor del montón que un día va con su coche y de repente empieza a ser acosado por un prototiburón, que es ese camionero al que no le vemos el rostro, con un camión gigante que le persigue por la carretera. ¿Qué cosa más posible que eso? Que de repente te empiece a seguir un siniestro por la carretera y te quiera machacar. ¿Qué cosa más normal? ¿Qué cosa más normal, vamos? Quiero decir, posible dentro de la realidad. Y sin embargo eso adquiere un relato potente. ¿Por qué? Pues porque la manera de interpretar al personaje y la manera de crear al personaje del señor normalito es un señor normalito, pero no es un señor mierdecilla. ¿Me explico lo que quiero decir? Porque si es un mierdecilla, tú coges y dices, voy a ver el partido que creo que están jugando al tenis en Melbourne, voy a ver el tenis, porque mira, a mí el señor mierdecilla me da igual si le pasa el camión por encima. Claro, es que eso es lo que está pasando ahora, que no creo que no se construyen personajes tan sólidos como los que se construían antes, salvo en películas concretas con directores que controlan, como puede ser el caso, por ejemplo, de Robert Eggers, pero es un caso entre muchos, vamos. O sea, hay muchos más que lo hacen, pero aquí la clave es que el trío protagonista te funciona todo. El verdadero villano de la historia siempre me ha parecido el alcalde. Sí. Que es también la crítica de Spielberg a la burocracia, a los burócratas, esa gente. Mira, que el alcalde sí puede ser un mierdecilla. ¿Ves? Sí, ahí está muy bien. Ese es el mierdecilla de la película. Lo curioso es que el personaje cuando llega Brody es en parte un mierdecilla, tiene miedo al agua, no quiere estar ahí. Pero Brody. Pero el personaje, a ver, en cualquier momento es un personaje que queda no en evidencia. Brody es el tío de Duel. El señor normal. Pero tú lo has definido como un mierdecilla al tío de Duel. No. Y lo has dicho. Está grabado en vídeo. Está grabado en esta misma página. Escucha. El tío de Duel no es un mierdecilla y Brody no es un mierdecilla. Cuando yo digo mierdecilla, la definición es ese señor que nada más empezar ya es muy sensible y está sufriendo mucho y duda mucho de todo lo que hace. Y los otros duda dos no mucho de todo lo que hace. Hemos enseñado a la gente a dudar de todo y a hacer una especie de mundo de víctimas lloronas. Y así no vamos a ningún lado, amigos. Ya está, eso es todo. Y Tiburón hacía lo contrario y estimulaba a la gente a dedicarse al cine, a dedicarse a hablar de cine o a estar, pues yo qué sé, en un estudio de tiburones, porque hay mucha gente. Esta película también estimuló mucho interés por los tiburones. Es decir, a la larga, esta película, que fue criticada
porque decían que ya salieron los 4 bocazas, que se había satanizado a los tiburones y que había provocado un ataque sistemático de matanza contra tiburones y tal. Esta película estimuló muchas vocaciones de oceanógrafos y oceanógrafas interesados por el mundo de los tiburones. O sea que, a ver, pero bueno, los cantamañanas tenían que salir por algún lado, porque si no se hacen notar, pues eso. Tenemos que ir cerrando ya. Lo Sí. único ya, recopilar 5 estrellas, porque no se le pueden dar más, yo con las 2 manos. Se nos van las manos de las estrellas para esta película. Si pudieran darse más de 5, serían más de 5, porque sigue siendo una puñetera obra maestra, una lección de cine en todos los sentidos, y una película que cada vez que la ves es que te lo pasas como un indio. Es que no hay vez que no veas Tiburón que no digas, que digas, no, si la he visto muchas veces, seguro que la quito a la mitad. No puedes. No, es imposible. Es imposible. Las 2 horas del tirón. Acabamos. A ver, solo quiero decir una cosa. Si tienes un hijo o una hija de, pues eso, 4 o 5 años, de 5 años en adelante, como pasó con Sergio. Si tienes un sobrino, si tienes un hermano pequeño, un hermano, una pequeña, un hermano, una hermana, un sobrino, una sobrina, ponerle esta película a los chavales, a los que tengan 10 años, por ejemplo, que se bauticen en el cine. Que no entren al agua en 3 años. No les pongáis una película de alguien llorando, por favor. No cuando son tan jóvenes. Ya tendrán tiempo de saber que los hombres también lloramos y las mujeres, y que el ser humano llora y no pasa nada. Pero eso para después. Primero estimularles un poquito la gallardía de decir, las cosas están mal, amigos, vamos a luchar por ellas. Porque es que de verdad es imposible como estamos. Pero bueno, yo aquí ya me callo. Sergio, un placer. Gracias por haberme permitido hablar de Tiburón. Sergio, dejamos aquí esto. Ya sabéis, like, suscribiros, nos contáis lo que queráis por aquí abajo. Tenéis la revista en el kiosco. Tenéis también, por supuesto, la posibilidad de uniros al canal, a la membresía, ahí en el botón de al lado, como ha comentado antes mi compañero, con esos 3 niveles y 6 vídeos y un directo, y nada más. Muchísimas gracias, Sergio. Nos vamos con Tiburón y esos 5 deditos, 5 estrellitas. Adiós. Hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.